Es un honor estar nuevamente desde la Asociación de Municipalidades con un tema que yo creo que es trascendente hoy en día para los municipios, sobre todo un área tan sensible como la salud. Y nos encontramos con dos integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ¿cierto? A mi izquierda acá está el honorable diputado, ¿cierto? Lago Marcino, que es un agrado tenerlo acá. Muchas gracias. Y a mi derecha, por casualidad no están así, está el honorable diputado, ¿no es cierto?, don Agustín Romero, y poder conversar, aunque sea, ¿no es cierto?, en poco tiempo, pero poder conversar de temas de atención primaria de salud. Hoy día estamos conectados con distintas partes de Chile, y eso es trascendente para nosotros, como siempre, como municipalidad, llegar hasta los lugares más lejanos de nuestro país, desde el extremo norte al extremo sur, y poder plantear algunos temas que son los más relevantes. Sabemos que salud es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, sobre todo en materia de atención primaria. Podemos partir planteando, ¿no es cierto?, una primera gran preocupación que se da hoy día a nivel de directores de atención primaria de salud vinculado con el tema de las ISAPRE, ¿cierto?, a raíz del fallo de la Corte Suprema que dispone la devolución de recursos, ¿cierto? No sabemos si solo a los que demandaron todavía o a todos los que estén afiliados a ISAPRE, pero más allá de eso ha significado una gran migración de personas desde las ISAPRE a FONASA. Y eso ha traído a la vez que ha recargado la atención en los consultorios. En un inicio hay algunos directores de salud que han señalado que no han tenido problema en recibir esa mayor cantidad de usuarios del sistema, pero la gran mayoría de los municipios, sobre todo, ¿cierto?, que tienen menores recursos, están señalando ya que están siendo sobrepasados en la cantidad de usuarios del sistema. Lo cual además, ¿no es cierto?, conlleva el tema de los recursos que hay de por medio, porque ya había un tema que se discutía sobre el per cápita que se le pasa, toda la atención primaria de salud, que muchos alcaldes también y alcaldesas han señalado que está quedando por debajo de lo que realmente están gastando en salud. Entonces, ese es un primer tema que me gustaría que pudieran ustedes referirse a él. No sé quién puede partir ahí. Bueno, Romero. Gracias, gracias. Oye, lo primero, César, agradecer la invitación. Es un gusto siempre venir a la MUCH. También se lo haga a mi querido diputado, expresidente de la Comisión de Salud, doctor Tomás Lago Marcino. Y también mandarle un saludo acá desde su casa al presidente de la MUCH, al alcalde Gustavo Alessandri, porque sufrió un cobarde asalto a su casa. Y la verdad, las cosas que esto como autoridades no nos puede dejar indiferentes, y yo espero que se recupere luego, pero verlo acá, un hombre muy valiente, un hombre que da la cara por sus vecinos, así que aquí desde su casa le mando un saludo muy afectuoso. Bueno, entrando al tema, claro, la atención primaria de salud es uno de los aspectos más fundamentales dentro del sistema de atención de pacientes. Y siento honestamente que hoy día yo lo veo en cierta parte debilitado, pero por una razón, podríamos decir, bastante histórica, y que necesita obviamente la atención fuerte del gobierno, fuerte en presupuesto. Para nosotros fue demasiado complejo el año pasado cuando se propuso un incremento de 100 pesos, digamos, al per cápita de salud, que iba en una dirección completamente contraria a la importancia que tiene la atención primaria, porque es el primer contacto que se requiere hoy día para la atención de salud de los vecinos. Creo que falta gestión. Nosotros hemos tenido muy buenos ejemplos en algunos municipios, y también yo creo que falta ser más intensivo en la oferta, ¿cómo se llama?, en la capacidad de tener más infraestructura. Y yo creo que ahí faltan algunos proyectos de parte del Estado. Yo soy bastante crítico de las autoridades de salud, particularmente de la Subsecretaría de Red, porque no veo una cantidad de proyectos relevantes en esas materias, y obviamente que cargarle la mano a los municipios también en esto, además de los otros problemas que tiene, creo que es un poco complejo. Hoy día, hasta este momento, algunos municipios han gestionado la ampliación horaria,
hay buenas noticias para los vecinos de Maipú. Yo estuve hace algunas semanas con el alcalde Tomás Bodanovich, donde se hizo una ampliación producto también de mejorar la gestión en cuanto a la obtención del per cápita. Y ahí yo creo que falta también que en algunos municipios, ya que estamos hablando de lo que hace la UCH, es que los alcaldes también se pongan bien las pilas con el tema de ir a buscar a los pacientes que se incorporen a la red, porque por cada paciente inscrito la municipalidad recibe este valor per cápita que nosotros peleamos en el Congreso Nacional para que llegara, no me acuerdo más. Superó los 10.000 pesos. Sí, superó los 10.000 pesos. Entonces, con esos valores, eso permite financiar la atención primaria de salud en los municipios. Así que es importante que los alcaldes gestionen eso, que es impresionante la diferencia entre un alcalde que sale a buscar esa plata y los alcaldes que la verdad es que no están haciendo esa gestión. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me costó que este panel saliera. Entiendo que se cambió la fecha por la lluvia torrencial, y más encima hoy día me tocó a mí tener 2 accidentes en el camino, el trayecto desde la región de Valparaíso, así que disculpen por el retraso. Y también sumarme, por cierto, a las palabras del diputado Romero en cuanto al alcalde Alessandri, que es de mi región, que sufrió vilmente ese hecho delictivo que ya es de público conocimiento, así que sumarme a las palabras del diputado Romero. Y yendo al tema de fondo, y disculpen si hago quizá un breve camino un poco más largo, en este momento yo diría que el país está atravesando una situación de falta de conducción política tremenda. Y uno se pregunta, y probablemente en todos los ministerios, a nosotros nos toca más verlo, porque somos integrantes de la Comisión de Salud, quizá el diputado Romero, que además es integrante de la Comisión de Hacienda, le toca verlo desde otros ministerios, desde esa comisión, pero a mí, desde Salud, uno se pregunta, ¿dónde está caminando el sistema de salud o el Ministerio de Salud? ¿Dónde está tratando de empujar el sistema de salud chileno? Y a mí me cuesta encontrarlo, al menos en el relato, en lo hecho, en lo presupuestario, en los distintos aspectos. Y yo creo que esta situación se vino a agravar con la situación que es de público conocimiento también, que es la crisis financiera que vive la ISAPRE. Y yo diría que como van las cosas, la gran estrella, en teoría, del Ministerio de Salud, que ha perdurado incluso entre las dos administraciones, de la ex ministra Yarza y la actual administración de la ministra Aguilera, es la Comisión Asesora de APS Universal, Atención Primaria de Salud Universal, pero que creo que tuvo un mal diseño político en cuanto a lo que querían transmitir, y probablemente todos, desde el oficialismo, se han visto un poco en la contradicción eventual que pudiera significar. Yo soy muy pro universalización, pero cuando uno tiene un momento tan crítico y va a invertir, porque obviamente voy a poner el ejemplo que más conozco, yo trabajé en atención primaria de salud en Viña del Mar, todo mi ejercicio profesional ahí en el CEPAM Marco Maldonado de Viña del Mar. Viña del Mar tiene una población de 360.000 habitantes y tiene una población per cápita inscrita y validada por FONASA en torno a 260.000, si mi memoria no me falla, 280.000, 284.000 era la última vez que lo revisé, de personas inscritas. Entonces la universalización busca cerrar esa brecha, es decir, pasar de las 280.000 a que se puedan atender en los consultorios a los 360.000, es decir, permitir que 80.000 personas que actualmente no se pueden atender en los CEFAM de Viña del Mar, por no ser FONASA, puedan hacerlo, y que a la vez a esa municipalidad le lleguen los recursos del per cápita de esos 80.000 personas, que es mucho dinero, convengamos que es mucho dinero. Y al poco andar, yo diría que muchas, incluso personas oficialistas, cuando entraba en análisis más minucioso de esto, es decir, va a llegar más dinero para que se atiendan personas, ISAPRES, Fuerza Armada, y ahí como el gobierno incluso cayó en una suerte de contradicción, es decir, vamos a gastar más para eventualmente los que no tienen más necesidades. Entender mucho el tema. Ahora, yo comparto la universalización y creo que es un camino que hay que dar, sobre todo pensando que uno de los valores que tiene la atención primaria de salud, que es prevención y promoción, es una de las falencias en el sistema ISAPRE.
Entonces, yo partiría poniendo ese punto sobre la mesa. Bien. Siguiendo más o menos en la misma línea, digamos, o sea, ¿cómo creen ustedes, desde el punto de vista ya como diputados, digamos, más en la experiencia aún como médico del sistema del partido, en el sistema de atención primaria de salud, ¿qué se puede hacer hoy día para ir mejorando la atención primaria, teniendo que es la puerta de entrada a la salud, digamos, de gran parte de la ciudadanía? En donde todavía vemos, ¿no es cierto?, en muchos municipios del país que la gente todavía se tiene que levantar 4:30, 5 de la mañana para llegar a pedir una hora para que le digan, efectivamente, usted está enfermo, le vamos a dar la interconsulta al hospital y vamos a seguir ahí. Los municipios, en la medida, a lo mejor los que tienen más recursos, han podido contar con especialistas para poder avanzar un poco en esa área con los recursos propios, en la medida que tengan recursos. ¿Cómo podríamos avanzar, creen ustedes, en esta área? Sabemos que hay, como decía usted recién, diputado, ahí hay 4 acciones en salud, que uno habla de la prevención o promoción de la salud, la protección, recuperación y rehabilitación. La atención primaria está en las 2 primeras, ¿cierto?, en promoción y casi prevención pero se mete muy poco en lo que es la acción ya de recuperación de la salud. ¿Se podrá avanzar hacia allá? ¿Cómo ven ustedes que se podría ir mejorando la atención primaria para darle mejor cobertura y mejor atención a los usuarios? Yo más que solo hablar de recursos, yo hablaría de un concepto que se llama la capacidad de gestión de un municipio en torno al tema salud. Porque las realidades son diametralmente distintas entre todos los municipios del país. Recordemos que tenemos las municipalidades que administran APS y tenemos muchos municipios que administran pero no están per capitados. Es decir, tenemos las per capitados, tenemos las costos fijos y tenemos todas las que no administran nada porque siguen en manos de los servicios de salud respectivos. Y a la vez tenemos un híbrido, por ejemplo en Casablanca o en Quintero, en la región de Valparaíso, en la cual el núcleo de la ciudad está en manos de un hospital comunitario, dependiendo del servicio de atención primaria de salud, y todas las zonas rurales, las postas, están en manos de la municipalidad. Entonces, aquí dentro de lo mismo que estamos conversando, lo que hay que impulsar es capacidades de gestión, pero también hay que ser realista. Por ejemplo, Viña del Mar, que es la comuna donde yo trabajé en APS, tiene muchas capacidades de gestión, porque es una municipalidad grande, porque tiene que administrar APS para 284.000 habitantes, tiene 10 CEFAM, 4 SECOF, 5 SAPU, de esos 5 SAPU, 2 de ellos son 24 horas, 3 son SAPUs cortos, tiene su propio laboratorio, crea un centro de resolutividad de especialidad ambulatorio para resolver los convenios PRAPS, entonces tiene capacidad de gestión. Pero hay muchas municipalidades que yo diría que no tienen capacidad de gestión y que eventualmente nunca las van a tener, si siguen como están, probablemente. Y es ahí donde yo creo que lo que falta mucho es la asociatividad en municipios para que en conjunto, en áreas respectivas, puedan avanzar en mejorar su atención primaria de salud. Por ejemplo, en mi misma región, uno puede plantear, mira, ¿por qué Quintero y Puchoncaví no se asocian para tener en conjunto una dirección de atención primaria de salud? O, por ejemplo, otras comunas de mi región, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, que son 3 comunas con poquita población y con pocas capacidades de gestión, diferente a Cartagena o San Antonio de esa provincia. ¿Por qué no se asocian esas 3 comunas y dicen, nosotros nos asociamos para hacer una mejora de las capacidades de gestión y de esa manera llegar mejor a los usuarios? Sí, es súper interesante lo que plantea, que además, sobre todo en áreas metropolitanas como Santiago, la gente dice, claro, me separa una calle, ¿cierto?, en donde al lado de acá la atención de primaria es muy buena y al lado de acá es muy mala, a lo mejor o no tienen los recursos suficientes por una calle. Entonces, de repente se generan esas situaciones, ¿no es cierto?, y que algunos quieren establecer domicilio en la comuna al lado para poder tener mejor atención primaria de salud. ¿Y el Instituto de Atención Primaria de Salud permite la asociatividad en la municipalidad? Sí, por eso es una muy buena idea.
Claro, y ahí también tenemos lo que dice el doctor Lago Marcina, fundamental, la gestión municipal en esto. Porque, por ejemplo, la oferta de ahí de la municipalidad de Viña, o de la comuna de Viña del Mar, es tremenda en comparación con, por ejemplo, que tenemos Maipú. En Maipú tenemos 5 CEFAM, o sea, hay 13 CEFAM. Hay algunos que están en construcción. Tenemos sí un hospital grande, pero el hospital grande, lamentablemente, hoy día, con la falta de oferta en atención primaria, se está convirtiendo en la atención primaria en la urgencia. Entonces ahí tenés un problema. En Cerrillo, por ejemplo, tú tienes 12 CEFAM. Y Cerrillo es una tremenda comuna, pero tremenda comuna. Y recién hay proyectos ahí y no tiene ningún hospital. Ahí probablemente también, igual hay que ver el volumen de pacientes para el cual está diseñado el CEFAM respectivo. Sí, pero no son grandes CEFAM. O sea, yo digo, en el caso, por ejemplo, el Cerrillo, que es dramático, hay 2. Y no tiene hospital. El único hospital de referencia es el Carmen, que es de Maipú. Y estamos hablando de comunas que son tremendamente grandes. Entonces, claro, y ahí surge lo que yo encuentro toda la razón al doctor Lago Marcino. Hay que tener, primero, la asociatividad, obviamente, de los municipios, y también con los privados. Yo creo acá que la atención primaria de salud, yo creo que hay un gran potencial de poder entregarle alguna, o licitar algún servicio de atención con los valores capitados, una parte del capitado, para que se hagan cargo de ciertas poblaciones. Yo he tenido buenas experiencias con las estaciones médicas de barrio, pero incluye también un trabajo de, ¿cómo se llama?, de culturizar o de entregarle conocimiento a las personas, porque mucha gente todavía cree que la urgencia es la que le soluciona sus problemas. Hay muchas personas que no consultan a los especialistas en materia de prevención o a los especialistas, sino a los médicos generales o médicos familiares en algunos lugares, porque permita desatorar las urgencias. La urgencia es lo último. Entonces, personas que, uy, me duele algo, voy a ir a urgencia, ¿y voy a dónde? Al hospital. Y eso, la verdad, es que es un tremendo problema. Entonces, hay que generar también un poco de cultura a las personas para que tengan una población, un centro de referencia de a lo mejor una resolutividad menor, que permita descomprimir la atención más compleja de los hospitales, pero evidentemente también, si te falta infraestructura, no podemos tener el terror o el miedo de entregárselo a algún privado, porque, por ejemplo, centros médicos o consultas de toda índole, tanto incluso hasta dentales, las hay en todos lados. Entonces, lo importante hoy día es cómo le asignamos a esa gente la posibilidad de que pueda atenderse en distintos lugares, no solo en un prestador, a lo mejor municipal o el servicio de salud, sino que en cualquier lado, y de manera tal de que finalmente se resuelvan los problemas de salud. Yo creo que es una cuestión que a mí me gustaría avanzarlo. Y lo he conversado con algunas personas en que finalmente, por así decirlo, el financiamiento le pertenezca al paciente más que a la institución en algunos casos. ¿Sí? Y ahí el rol a lo mejor de las universidades también. O sea, hoy día hay muchas universidades que vinculadas al área de la salud que necesitan campos clínicos y que también están dispuestos a participar y colaborar en la atención primaria de salud. Ahí nosotros estábamos viendo los proyectos, porque no es fácil el tema de los campos clínicos. No, no es un tema como que como que sea parte de, como que sea llegar a implementar un campo clínico. Tiene ciertas complejidades que ahí el doctor Laguarcino también puede explicar. Pero se podría ir a avanzar en eso un poco. O sea, yo por cuestiones ideológicas, y ahí yo creo que es bueno plantear sus puntos también desde esa perspectiva, yo no estoy tan abierto al tema de la portabilidad, de la portabilidad del percapitado, y yo creo que me sorprendería que un privado pudiera hacer lo que hace la APS con esos recursos. De hecho, por ejemplo, Viña, para tener lo que tiene, no sé cómo estará actualmente, pero en la anterior administración en Viña aportaba todos los años cerca de 1.200 millones extra a la APS, además del per cápita, como aporte municipal directo para mantener un estándar y un nivel. Y aún así se hacían algunas situaciones insuficientes, sobre todo en estas fondos mega comunas, como tú también señalas, y igual el día de hoy se secundarizan algunas cosas, hay que decirlo, o se externalizan. Por ejemplo, todo lo que son los PRAPS, los programas de resolutividad de atención primaria de salud, muchos de ellos le llegan a la municipalidad, tiene que resolverlo, no tiene las capacidades propias y lo externaliza. Por ejemplo,
disculpe que sea tan autorreferente Sí, conmigo, No, pero está perfecto, sí, una experiencia. llegaba al PRAPS de otorrinolaringología para ver sobre todo entrega de audífonos y audiometría, y todo eso se pasaba a una consulta, se externalizaba. Desconozco si era con licitación, no me voy a meter aquí No, pero se hace en la cabeza, pero se hace con licitación. pero obviamente lo hacía un privado todo lo que era otorrinolaringología porque no tenía las capacidades también. En un momento, el Hospital Gustavo Fricke, que era nuestro centro derivador, para que no le deriváramos más endoscopía, se abrió un PRAPS de endoscopía. Y nos llegaron recursos, hoy lo digo como si lo hubiera estado administrando, pero yo era un médico simple del CEFAM, por si acaso. Lo decía el diputado. Claro, pero llegó un PRAPS de endoscopía donde nos cortaron la posibilidad de derivar cierta endoscopía al hospital, y esos recursos se externalizaron para que desde la municipalidad alcanzó esos recursos para hacer algún convenio de endoscopía con un privado, y así sucesivamente también radiografías, laboratorios. Esa externalización existe, yo diría, en una gran cantidad de los municipios de Chile, y que también va de la línea con la falta de capacidades de gestión. Por ejemplo, Viña no tiene que externalizar laboratorio, porque invirtió en su momento en un muy buen laboratorio, que igual hay un convenio ahí con Siemens, para que se financian ¿cómo se llama esto? Los reactivos, y Siemens pone las máquinas en O sea, así funciona el laboratorio. Sí, y usted sabe mucho más que yo en eso. Me tocó Pero, hacer laboratorio. pero también hay otras comunas que externalizan todo lo que es laboratorio. Sí. O sea, Santiago, por ejemplo, la municipalidad de Santiago externaliza todo el laboratorio. Porque lo que pasa es que el problema de la puesta en marcha es complejo. O sea, salir de la inercia, pero cuando lo tienes está perfecto. Si el problema que hay es que hoy día hay municipios como, por ejemplo, Cerrillo, que tenéis dos cercanos. Entonces, La ¿y capacidad. qué haces con eso? Entonces, hoy día el problema es que tú tienes que solucionar el problema de salud actual. Y hay centros que funcionan, pero que solamente atienden la modalidad de libre elección, o obviamente de ISAPRE. Entonces, ¿cómo hacemos posible que las personas que no puedan acceder y que tienen un valor capitado, que tienen un valor que empieza a llegarle a los municipios, pueda atenderse también en esos lugares? Hoy día, si bien es cierto, tenemos experiencias, yo creo que positivas, en mamografía, en exámenes, de ese tipo de cosas, que se hacen por fuera. Se puede también externalizar la consulta con barrios asignados. Barrios asignados en que tú digas, ya perfecto, acá hay un centro médico, se licita y digo, que usted se hace cargo de ciertas poblaciones, que eso yo creo que es lo que falta de repente en algunas partes, y que se persiga y que le haga un poco también en Inglaterra con la atención primaria de salud, porque si bien mi mundo habla mucho del National Health Service en términos de nivel secundario, la atención primaria de salud en Inglaterra funciona con los GPs, que son General Practitioners, que es como un médico con un barrio asignado, y que en el fondo a él le lleva el look y tiene que montar el mismo prácticamente toda la máquina para poder realizar las atenciones de primaria. Mira, si aquí yo lo digo lo siguiente, y en esto yo quiero ser también bien claro, los republicanos no es que estemos solamente para que sea una salud privada. El problema es que la salud estatal no tiene la estructura, no tiene infraestructura para eso, no se puede hacer cargo. Si nosotros tuviéramos centros de salud por todos lados públicos, hospitales públicos por todos lados, nuestro discurso no tendría sentido. Lo que pasa es que hoy día tenemos una falencia, ¿ya? Y obviamente que si avanzamos a una buena salud pública general para todas las personas, es una inversión que yo creo que la se viene a todo Chile. Lo que pasa hoy día es que hay ciertas municipalidades que tienen que esperar que un proyecto, que lo haga el ministerio, que se avance, que son poquitos además, que lo hemos visto, que son pocazos, tiene que avanzar, mientras tanto la gente espera. Y eso es lo que yo creo que es lo que más complica hoy día, que la gente siga esperando que le haga una solución. Entonces, ¿puede haber un tema intermedio? Sí, por supuesto. Hoy día, lo que tú dices, un médico, que también es importante eso que la gente lo entienda. Cuando estés resfriado no tenéis que ir al broncopulmonar. O sea, tienes que ir a un médico general que vea si efectivamente lo tuyo es un resfrío común, y si es más complicado te derivará al broncopulmonar, pero nosotros tenemos la maldición de las especialidades. Te duele una pierna y el traumatólogo, ¿no? Tratemos de no hacer eso, digamos. Lo ideal es que tú consultes al médico general. El médico general te da la primera indicación y él debiera derivarte una especialidad, porque las especialidades son más caras. Entonces, son más complejas y son más, ¿cómo se llama?, escasas.
Entonces, grafograma. o sea, ese es el día y así funciona. Entonces, cuando tú tienes una población asignada que se preocupa de una población asignada a un médico, que se preocupa de la prevención, de la información y las primeras atenciones, yo te aseguro que, obviamente, bueno, esto yo creo que no debería ser motivo de discusión, pero yo te aseguro que tendríamos menores problemas, menores consultas de urgencia finalmente, que es lo que al final la gente siente que le falta la atención del Estado. Más o menos, bueno, va dentro de la misma línea, el tema de la escasez de profesionales en el área de la salud, que también, a pesar de que se han creado nuevas facultades de medicina, no hay como un interés a lo mejor de parte de los profesionales de irse al área de atención primaria. Se siente eso de la experiencia de haber trabajado porque ahí también es un área que ha llegado y ha sido cubierta en muchas partes, sobre todo en provincias, por médicos extranjeros, y con las dificultades en la COM y hacer los exámenes con validación. ¿Cómo ven ese tema ahí cómo la incentivamos? ¿Qué habría que ver para que lleguen los profesionales a la atención primaria de salud? O sea, yo creo que yo soy muy crítico de mis colegas en este ámbito, y muchos de ellos también lo saben. Yo creo que es un defecto del ser humano querer ganar más dinero trabajando menos. Yo creo que todos queremos eso. Obviamente un abogado quiere ganar más dinero con menos causa, entonces quizás cobra más por las causas. Un arquitecto también. Todo, es una cuestión propia del ser humano. Querer ganar más dinero trabajando menos. Preguntémosle a 40 horas, ¿no? Sí. Sí. Es un anhelo del ser humano. Ahora bien, en particular, en el ámbito médico, yo diría que ese anhelo está muy, muy presente. Es decir, un médico probablemente quiere atender menos días a la semana, en mejores condiciones, ganando un poco más, así como todo el mundo lo quiere, pero el problema es que el médico tiene a su cargo un valor público, porque no hay miles de médicos y a la vez todo lo que es salud es muy médico dependiente. Es decir, si tú no tienes un médico, la gran mayoría de los procesos de todo el sistema de salud se detienen. Está todo el equipo de salud, pero si no hay un médico, ahí obviamente no quiero ser tan generalista en el sentido de, hay cosas que se pueden hacer otros profesionales, por cierto, pero la gran mayoría necesitan un médico. Entonces ahí, yo creo que el Estado tiene que poner un atajo. Y no solamente el sector público, sino también el sector privado, porque también es todo un problema el sector privado. Porque a pesar de que se pinte como que los grandes problemas de la salud están solo en el sector público, y no digo que ustedes dicen ustedes, diputado Romero, pero en general lo digo como un ánimo generalizado, el sector privado también tiene muchas dificultades, porque la gran diferencia es que el sistema público trata de medir cuántas listas de espera tiene. Pero cuando usted le dicen, va no sé, a un dermatólogo a pedir hora y le dicen, mire, el dermatólogo tiene hora para 3 meses más. Es una lista de espera. Eso es una lista de espera. Y si probablemente sumamos esa lista de espera con la del otro dermatólogo de allá y toda la lista de espera del sector privado, no sé si sería tan extremadamente brutal mejor que el sistema público. Obviamente ahí la gente se la ingenia y como el sistema está más desregulado, también puede un poco saltarse la fila, pero yo diría que este es un problema no exclusivo del sector público, sino que es un problema del sistema de salud y hay que abordarlo como tal. Claro, pero acá yo tengo una diferencia que... Está bien que no tengamos. No, sería demasiado sospechoso y no le paso esta. No, es que hay una diferencia, que es un factor que en el ámbito público no existe, que se llama la competencia. Entonces, cuando tú tienes competencia, te puedes cambiar de lado. O sea, en definitiva, en el sector privado se da un poco esta situación en que si no encuentras en un centro médico, te vas a otro centro médico, te vas a otra clínica y te vas a otro lugar o te vas a una consulta privada. Entonces, al final Pagas más caro. Claro, pagáis más caro. O sea, eso es. Y ahí está el problema un poco del origen de la oferta, digamos. Y en esto, claro, yo entiendo un poco
la situación, y que a mí no me parece razonable que sean los propios especialistas los que determinen cuántas especialidades van a dar. Ya, eso a mí yo, es una cuestión que nunca logré entender, que mientras muchas personas hacen gárgaras con la colusión, eso para mí, perdona que lo diga, pero para mí es una colusión total. O sea, De hecho, fue sancionada en la región del país. O sea, esa cuestión de que cuando, o sea, yo me tocó cuando yo trabajaba en una red, en ver cuál es la situación, y era directorio, trabajar en directorio de algunas de las filiales, que no tenía de repente especialistas en alguna región, en algún lugar, y que tratáis de traer anestesistas. Los anestesistas son los únicos que se llevan el 100% del derecho para ellos en cualquier clínica. Ellos no dejan un centavo a la clínica, ellos van y se llevan todo lo que paga el paciente. Es impresionante. ¿Y por qué? Porque es poco. Entonces, cuando tú empezás a meterles médicos, competencias, saltan y todos dicen, no, que va a bajar la calidad de la salud. Yo no sé qué tanto, ¿ah? Porque aquí el problema es que igual, claro, obviamente cuando se trata de salud te meten miedo, dicen, no, que si cualquiera da recetas para anteojos, no, te van a caer todos ciegos. Mentira, porque hoy día que las ópticas que existen en los tecnólogos pueden darte una receta para algún tipo de anteojo. Bueno, la gente no sé si está más ciega que antes, digamos. Lo que pasa hoy día es bien complejo, que sean los propios especialistas los que determinan cuánta gente entra aquí a este mercado. Es un tema estructural súper difícil que le afecta, como dices tú, el sistema público y también al sistema privado. Ahora, la diferencia es que el sistema privado lo paga más caro, y al final es igual lo traducís a precio, y queda más gente afuera. O sea, y otra cosa, doctor Lagomarcino, es cómo funciona el tema de las becas. Porque hoy día tenéis todo este tema famoso de las becas, que el Estado compra, suponga, estos poquitos cupos de especialización, los compra prácticamente todo el Estado para especializar gente, y resulta que la gente se especializa, ¿ya? Y muchos no cumplen sus becas. O sea, bueno, la doctora Siches, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos de este tema, pero no cumple la beca, por dos razones. Una, porque finalmente, bueno, hacen los locos, y lo otro es que también hay clínicas que están dispuestas a pagar la multa. Claro. Sí. Es súper complejo, es muy complicado. Bueno, yo creo que, bueno, ahí hubo un cambio importante, principalmente del exministro Mañalich. De hecho, yo creo que, si bien el sistema de destinación de becas, el programa de asistencial obligatorio, no es perfecto porque muchos renuncian, pero trató de dar un giro de timón, que a mí me pareció positivo en el momento con el exministro Mañalich. Uno tiene que reconocer, de hecho, el exministro Mañalich se peleó con los anestesistas, justamente por lo mismo. Pero yo creo que es un intento del Estado de tratar de encauzar este tema para que no esté tan desregulado. Ahora bien, de hecho, ponerle un caso muy significativo, el centro oncológico del Hospital Carlos Van Buren, que está a poquitos metros del Congreso Nacional, ve radioterapia para 2 regiones y quimioterapia para toda la región de Valparaíso, Coquimbo y de la región de Valparaíso como macrored. Y el jefe de ese centro oncológico, el doctor Tres, estaba muy contento porque le iba a llegar un nuevo oncólogo que venía a su periodo asistencial obligatorio desde haberse formado en la Universidad de Chile. E iba a tener que devolverse, si no me falla, por 6 años. Y llegado el momento, paga la multa, me parece que eran como 140 millones de pesos, y se va a trabajar a una clínica de Viña del Mar, no me dan el nombre, y todos los segundos prestación, porque obviamente al centro oncológico se le vencen los genes, todos los segundos prestadores, adivinen quién se va. Al mismo doctor, pero es que impresionante, el mismo doctor que pagó los 140 millones para renunciar a su periodo de asistencia obligatoria, es el que está recibiendo ahora las segundas prestaciones de GES. Yo lo eliminaría el registro, Tomás. O sea, yo buscaría una ley como esa que elimine el registro. No queda con la especialidad. O sea, la especialidad es cumplimiento obligatorio. Sí. Ahora, probablemente te van a decir que eso es... no, claro, es que te van a decir que está forzado, pero sabes que no, porque en verdad es otro y en esto yo creo que hay que ser súper claro. O sea, si tú haces una beca que te la paga el Estado, la financia el Estado, no, el Estado no lo hace como para que tú seas mejor persona, y no, esa cuestión, el Estado lo hace porque necesita satisfacer una necesidad pública. Mira, yo siempre he dicho dentro de acá que para mí el tema de la salud, en cuanto a los recursos humanos, es muy parecido a lo que pasa con la seguridad. O sea, la seguridad,
tú destinas, carabineros, destinas fuerzas militares en función de las necesidades que tienen o de protección o de la población. Y la salud es lo mismo. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no, en Excel no vaya a tener oncólogos, no vaya a tener dermatólogos, no vaya a tener gente. Y eso te pasa. Claro, en Santiago uno tiene una realidad que de repente no, es que yo tengo una población asignada de 300.000 personas, claro, pero en una comuna chiquitita, de las muchas que hay en Chile, donde tenéis poquitos habitantes, 20.000, no sé. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿No tenéis especialistas? ¿No te vas a tener a nadie? Nos tocó ver hace poco tiempo un proyecto de ley que nos miramos con Tomás, que es el tema de tener pediatras en las urgencias para niños. Y eso es en un sistema actual es impracticable, no vas a tener. En Santiago tal vez llegáis a tenerlo, pero en regiones no vas a tener. O sea, técnicamente estáis cerrando la urgencia para los niños. Y esa cuestión también pasa un poco por este diseño, pero yo un caso como ese, yo debería presentar un proyecto, en verdad, de que ¿sabes qué pasa? Que si no cumples, queda fuera del registro por los mismos años que tenía que pagar la beca. Y punto, y veamos si pasa. Porque eso es un abuso, y esa cuestión es abuso donde lo mirís. O sea, ahí necesariamente, claro, hoy día pasa por una reforma legal. Es que lo que pasa es que tendrías que dejar en el tema claro. que al momento que tú suscribes esto, que afuera, que hay fuera del registro, y eso tiene que estar en el convenio. Pero ¿cómo? Usted se obliga a esto. Claro, si no si lo cumple, la multa, o sea, no es que pague la multa. Usted queda fuera del registro, no interesa un bledo la multa. 140 millones de pesos para el Estado, maní. Claro. Lo que está pagando el Estado en este momento por la derivación secundaria son mucho más. más. Y él ganó los 140 millones de pesos, el de estar feliz. Y hizo el cálculo con un ingeniero comercial que le tiene que haber hecho el calculito al lado, y dijo, lo podéis pagar en 6 meses. Claro. O sea, yo creo que sería, esos son temas realmente país, esos son temas que hacen falta de, ahora, a lo mejor, eso no es fácil. sacarlo adelante no es menor. No es fácil. Pero ahí lo que tú planteabas también en tu pregunta de cómo, porque obviamente estamos en la región de municipalidades y la brecha que existe de médicos, no voy a poder de especialistas, porque yo creo que tenemos un sesgo hacia la hiperespecialización. Pero yo diría que la presencia de médicos en lugares rurales, esto de, o sea, el modelo, que el modelo de médico general de zona, y me van a matar quizás algunos colegas con lo que voy a decir, pero el modelo de general de zona era de otra época. Pero ahora existen, bueno, los médicos generales de zona, para los que no lo sepan, son esos médicos que van a un lugar muy rural o a un lugar a que nadie quiere ir para juntar puntos para hacer su especialidad y después no tener que devolver. ¿Ya? Los médicos generales de zona, yo lo entendía en otro periodo de la época de Chile, o en lugares muy extremos, pero ahora tienes médicos de generales de zona urbanos. Sí, eso es que es a mí me parece una contradicción en sí misma y no creo en ese modelo. Porque, en el fondo, el Estado está creando un incentivo para un lugar en el cual no deberías tener un incentivo. No, claro, acá no. Claro. Y al contrario, empieza a generar incentivos perversos contrasentidos. Claro, si tú ves quién es después el general de zona que va urbano, debe ser 30 años. No. O sea, en vez de disminuir la brecha de la desigualdad, la aumenta. Y lo que pasa es que tiene razón, ¿no? Porque finalmente ese modelo está pensado, como dice él, para una localidad. O sea, alguien que se haya Curarrehue, que se haya Balmaceda, está perfecto, ya, ok, hizo el servicio militar, para decirlo. Se fue a dar años a algún lado. Puerto Williams. A Puerto Williams. Pero que esté en una zona urbana, donde tenéis clínica, esto, lo otro, y estáis ahí, o sea, a menos que estés 24/7, los 365 días del año, no hay ningún problema. Pero nosotros como asociación por lo menos estábamos proponiendo en el proyecto de constitución que se incorporara el concepto de una especie de equidad o de igualdad en la prestación de los servicios en todos los ámbitos, en educación, en salud, a nivel local, que hoy día no se da. Claro, pero ahí tenemos un problema. Casi. Todo este tema de las asociaciones municipales que han tenido de repente, que se han utilizado mal o que la han embarrado. Aquí, por ejemplo, era una buena oportunidad de que sean utilizados virtuosamente, que les diera a las municipalidades. Por ejemplo, está la oportunidad de que formen su propia red, su propia red de atención. El problema es que les falta oferta. Entonces, claro, tú no puedes ofrecer lo que no tiene, y lo otro es que tampoco puedes ofrecer rebalse, porque no hay rebalse.
Entonces la gente necesita cierta certeza. Entonces, ¿cómo te compensas ese tipo de cosas? Es lo más virtuoso. Por ejemplo, lo único que se me podría ocurrir que podrían hacerlo así es un tema de un laboratorio. O sea, si la municipalidad se lograran formar un laboratorio y todas esas cosas, ahora van a tener el problema que los laboratorios privados los van a reclamar. Pero en general una municipalidad podría eventualmente, a través de una asociación, buscar tener buena manejo de costos. La seguridad podría perfectamente Dedicarse haber una a temas asociación de de- municipalidad en el ámbito de la salud, también entre distintas comunas. Claro, o sea, si mi memoria no me falla, el Estatuto de Atención Primaria de Salud da la posibilidad de que se puedan asociar municipalidades como administradores de salud primaria. Esa es una figura que yo no tengo el conocimiento de que se haya ocupado alguna vez, pero en algunas zonas, para mejorar, o sea, yo sé que a veces pueden haber dificultades políticas, porque obviamente un alcalde es de, no sé, de derecha, el otro es de izquierda, o uno es de un partido, el otro es de otro partido, y dicen, no quiero asociarme con este porque me va a robar quizá la pelota o se va a lucir más él que yo, pero aquí hay una cuestión que es más profunda, que es, mira, somos dos municipios chiquititos, con poca capacidad de gestión, admitirlo también, y no verlo como algo negativo en sí mismo. Si obviamente una municipalidad más pequeña va a tener menores capacidades de gestión de salud, asociémonos, y en esta asociación, nuestras capacidades conjuntas van a ser mejor que las de cada uno. O sea, una licitación conjunta de dos municipalidades chicas, que es un tipo Obviamente, con una población de entre 20.000 de una, 20.000 de otra y de otra, es distinto hacer una licitación para 60.000 que para 20.000. Claro. Eso está claro. Ahora, tenemos casos malos, ese es el problema. Por ejemplo, la Asociación de Farmacias Populares, ahí estamos, porque termina ahí en el síndico de piedra. Pero es que ahí yo diría que ya existe en cierta medida el modelo. O sea, cada municipio, la mayoría tiene para administrar su APS una corporación. Que de hecho hay un gran tema porque las corporaciones municipales se van a quedar prácticamente solo con salud. Actualmente administran salud y educación. Sí. Pero ahora con el traspaso de los SLEP va a ser como salud, las corporaciones municipales de salud. En esa área, claro, o sea, hubo municipios que pudieron crear corporaciones hasta el año 81-82, cuando se traspasa el sector central, y que hoy día no lo pueden hacer. Claro. A lo mejor también eso podría, no sé si, claro, hoy día no hay un buen prestigio de lo que está pasando con las corporaciones, pero en el fondo el modelo de gestión que se puede trabajar y que existe, si el tema aquí realmente también son los ingenios que tengan las personas, es que y esto es un impulso que puede también de repente con este tipo de conversaciones darla mucho en cuanto a ciertos modelos en los cuales se aprovechen de economía de escala. O sea, te vuelvo a decir, si tú no necesariamente tienes que entregar la administración, pero sí, por ejemplo, ser fuerza para licitaciones en conjunto. Se fija, hacer fuerzas para poder, ¿cómo se llama? En general, generar una oferta atractiva de algún tipo de resolución médica importante. Te fijas, para mamografías, para, bueno, de exámenes médicos, imágenes, todo ese tipo de cosas. Si, licitarlo entre muchos es distinto que hacerlo cada uno. Y además un tema muy pendiente es que los directores de APS de un municipio o los directores de SAFAM también sean elegidos por alta dirección pública. Eso sería también, claro, por supuesto. supuesto. Un tema interesante. Oye, otro tema, hace poco estuvo con nosotros también el exministro Enrique París, y él hablaba el tema de la falta de, no hay una real comunicación entre el Ministerio de Salud, atención, subsecretaría de red asistencial en este caso, y la atención primaria de salud. Como que no hay una conexión fuerte entre ellos, que no sé si lo ven así ustedes también de esa mirada. Él lo veía en su mirada como exministro, decía que a veces las soluciones, las políticas se adoptan arriba, sin tener el contacto y la debida comunicación con la atención primaria de salud. Yo creo que acá hay un tema de gobernanza, yo creo que esto es real, o sea, para que con cosas, los directores de salud municipal o de las corporaciones tienen una cierta independencia del poder central, y yo creo que esto también pasa por un concepto de una descentralización malentendida.
porque finalmente no debiera de entenderse como una injerencia, sino que una coordinación. Finalmente las políticas de salud son nacionales y la idea es que las municipalidades las apliquen directamente en función de las necesidades de sus vecinos. Entonces yo comparto completamente ese juicio. No sé, Tomás, cómo tú lo trabajaste ahí. Yo creo que es un temazo. Yo diría que es complejo coordinar tantas voluntades con ciertos propósitos. Yo diría que el principal ejemplo, o sea, siempre ha estado presente, pero yo creo que el doctor París debe también plantearlo en función de lo que él vivió, que fue el manejo de la pandemia, Claro. como ministro de Salud. Porque cuando tú necesitas, todos los años, todos los servicios de salud hacen cientos de convenios para traspasar el per cápita. Porque el per cápita que inicialmente iba a subir 100 pesos, finalmente subió más y llegó un poquito sobre los 10.000 pesos. Eso, nosotros aprobamos la ley de presupuesto, eso genera un decreto, que es el decreto per cápita, donde define los factores que aumentan, las meta-guías que pueden descender, y cada servicio de salud tiene que firmar un convenio con la municipalidad para traspasar esos recursos, que a la vez tiene en paralelo los convenios PRAPS y otros convenios que pueden existir. Ya ese hecho tremenda y extremadamente burocrático a mí me hace una cantidad de ruido tremenda. En segundo lugar, cada servicio de salud tiene un desafío muy grande para coordinar la cantidad de municipios y APS para indicar, porque en el fondo a mí me agrada que la APS esté en los municipios o que esté más cerca del territorio. No creo mucho en la desmunicipalización de la APS. Podría pensar, así como en este tiempo que todos los gobernadores regionales son las chicas bonitas, me parecería atractivo si alguien planteara, mira, queremos desmunicipalizarlo para pasárselo a los gobernadores regionales. Eso quizás me parecería un punto intermedio positivo. Pero no creo en la desmunicipalización de la APS por sí, porque creo que es positivo el enfoque que tiene, el contacto con el Dideco, el contacto Con lo territorial. con lo territorial, claro. pero sí coincido tremendamente en que a veces es ingobernable la atención primaria. Sí, pero por ejemplo, ya te encuentro toda la razón con el tema de la salud primaria, tiene que estar en los municipios. O sea, yo siempre digo que cuando le pasa algún problema a un vecino, nadie le toca la puerta al presidente del ministro de Salud, le toca la puerta al alcalde. Sí. Entonces, ahí ya primero, al que le buscáis la solución, tienes que darle las herramientas, como un principio. Y por lo tanto, yo también, desmunicipalizar la atención primaria de salud no tiene ningún sentido. Una cosa distinta es que la atención de mayor complejidad esté entregada al Estado, que evidentemente, sí, porque ahí ya estamos hablando de palabras mayores y donde pongo las grandes logros de infraestructura que tiene para allá. Pero si yo estoy seguro que si las vacunas las hubiera entregado el Estado en nivel central, sin conocer el territorio, sin tener toda esta red que da la atención primaria de salud, no habría sido tan efectiva como ha sido. Entonces yo ahí por ejemplo, comparto completamente. Pero por ejemplo ahí yo creo que para hacer más gobernable esto, sí, el Estado en su conjunto podría obligar a la asociatividad entre los municipios. Por ejemplo, mi región tiene 38 comunas, que tiene 3 servicios de salud: Aconcagua, Viña del Mar, Quillota, Valparaíso. El servicio de salud Viña del Mar, Quillota es tremendo. Y uno entiende que Viña del Mar, por cantidad de población, dispositivos, Valparaíso, tienen que ser en sí, tienen el peso suficiente para ellos mismos afrontar la atención primaria. Pero ahí vuelvo a lo anterior, y una cuestión que yo tengo mucha convicción, que es que se obligue a la asociatividad de ciertos municipios, disminuye interlocutores. En vez de hacer 2 convenios, tienes que hacer uno, para el per cápita y PRAPS. Puedes tener o sea, que lo haga la asociación, ¿no? Una asociación de municipalidad por la salud. O no, o sea, por ejemplo... Eso está en la ley de municipalidad. O sea, no sé, se puede, pero no, nadie termina haciéndolo. Por ejemplo, Quintero, que la atención primaria de Quintero, Puchuncaví, Concón, sea una. Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, sumarse eventualmente con Algarrobo, el Quisco, el Tabo, estoy viendo mi región. O por ejemplo,
Quillota pueda junte su atención primaria con La Calera, o La Calera con Hijuelas Nogales. Entonces, hace un poquito más grande la red de APS y la hace un poquito más manejable, porque todas estas pequeñas redes y pequeños municipios y tantos, y verlos desde arriba, desde el municipio, como un poco una torre de control y decir, chuta, tengo una emergencia sanitaria y tengo que llamar al alcalde tengo que ponerme de acuerdo con este, y son Como tú decís, pasando un puente. Pasando un puente. Entonces, se hace ingobernable. Entonces, yo creo que ahí hay un punto en el cual se puede avanzar significativamente, y es buscar que haya una integración entre municipios para que mejoren sus capacidades de gestión interna, tengan mejor capacidad de administración, incluso licitación, como planteó el diputado Romero, y que también el sistema de salud se haga más gobernable. Bueno, por el tiempo, una última pregunta. Darle las gracias por... Llevamos harto rato. Eso es un tema entretenido, aparte el doctor sabe mucho, entonces... La especialidad está a la mano acá. Uno se pone a Doble conversar. función aquí, con delantal y como diputado. ¿Qué ha pasado en la campaña? ¿Qué pasó con la campaña de invierno? ¿Qué está pasando con la campaña de invierno? Desde el punto de vista de campaña como tal, la prevención y los recursos, fue un tema de mala planificación, miraron que era un proceso corto. Yo voy a hacer una crítica política. ¿Qué pasó con el teatro? Yo hacer una crítica política, a lo mejor el doctor tiene los datos más. Sí. Pero la crítica política para mí fue. Ahora, perdona, lo veo incluso de la función de fiscalización de los actos de gobierno que tiene usted. Por supuesto. Mira, a ver, yo quiero ser claro, yo creo que hago una crítica política, yo creo que en verdad se subestimó lo que iba a pasar, o sea, hubo falta de planificación total. Y lo más triste, yo aquí, el doctor era presidente de la comisión, muchas veces citamos a las autoridades para que nos explicara cómo estaban viendo. Y yo siento que se confían, que efectivamente están dispuestos a ver otras cosas. De hecho, hasta en la prensa trascendió que dentro de los días de la pandemia, o sea, de la pandemia, perdón, de esta crisis sanitaria, como un par de días después, había programado dentro del ministerio como una charla de liderazgo dirigida por el ex subsecretario. El ex subsecretario como persona, yo por lo personal no tengo ningún problema con él, por el contrario, creo que era una persona muy agradable, pero realmente yo siento que ellos no se organizaron, menospreciaron esto, y cada vez que al menos nosotros en la comisión le preguntamos, bueno, ¿y cómo va? Iba por cualquier cosa, de repente hasta el subsecretario, y siempre le preguntamos, oye, perdón, una pregunta, ¿cómo va la planificación? No, estamos tranquilos, estamos convirtiendo camas, y la verdad las cosas es que la cantidad de camas reales que se convirtieron o que se estuvieron disponibles fue justo después de la muerte de tu distrito, de mía en San Antonio, fue ahí. Entonces yo creo que aquí hubo una falta grave de parte de las autoridades. Yo creo que la ministra, por lo menos del lado de los republicanos, esto también es político, tiene una oportunidad ahora de demostrar que puede hacer las cosas bien, y aparentemente el gobierno trajo una persona con experiencia, que fue el primer subsecretario de redes, así que esperamos que esto no se vuelva a repetir nomás, porque si no, aquí ya nos queda otro más que a nosotros que ejercer las acciones constitucionales y las responsabilidades que tienen. Bueno, yo comparto parcialmente lo que plantea el diputado Romero. Yo creo que nadie fue capaz de medir o predecir la envergadura del brote de virus respiratorio syncytial que tuvimos en Chile. Porque si uno lo ve objetivamente, hubo una ampliación de camas críticas. Ahora, esa ampliación que se alcanzó fue insuficiente para el tamaño del brote. Y esto hablo con respecto a datos de años anteriores. Ahora, también uno podría decir, mira, quizás en enero no podríamos haberlo estimado, pero ya viendo la curva de los primeros días de los aumentos, o las primeras semanas epidemiológicas, ahí al tiro debían haber dicho, esto viene peor. El problema es los datos internacionales. Es que ahí tengo una... Yo creo que con los datos internacionales, incluso son poco aplicables a Chile, por una simple cuestión, porque aquí nosotros tenemos una deuda inmunológica mucho más grande. ¿Por qué? Porque en otros países retiraron terminaban con
las cuarentenas mucho tiempo antes. Le estáis dando la razón a muchos libertarios que no se quieren ni vacunar. No, vacuna ni cantando, vacuna. No, pero me refiero que otros países retrotrayeron medidas previos, claro. y eso llevó a que nosotros tuviéramos una deuda inmunológica, todos nosotros, Sí, mucho más grande. o sea, los resfriados han sido mucho más fuertes incluso para uno. Claro, Sí. claro, entonces pensándolo desde esa perspectiva, yo creo que, o sea, no he visto con números, pero tengo la impresión de que hubo una preparación y una ampliación de camas críticas Con un año normal, para un año un poquito peor, pero fue mucho peor. Ahora, si uno ve las semanas epidemiológicas y lo que pasó en el sur, en primer lugar, porque esto primero empieza la curva epidemiológica a dispararse en la Araucanía y el Biobío, y después empieza a dispararse en Valparaíso, la región metro, Higgins, Maule, ¿ya? Yo creo que esas 2 o 3 semanas en que vieron la curva epidemiológica que se estaba disparando mucho, debió haberlo alertado de que no, esto no son los números que nosotros esperábamos. Pero es más con respecto a esas 3 primeras semanas epidemiológicas de las campañas de invierno y quizás con respecto a enero. No sé si me... No, me- sí, Sí. yo te encuentro razón. En enero, claro, ahora viendo es distinto, es como comentar el partido el domingo en el diario el Claro. lunes. Pero lo que decís tú y que es importante es que no están monitoreando. Por eso cuando digo que se confiaron, es que efectivamente ellos calcularon años normales, le pusieron un poquito peor, pero tampoco estaban monitoreando encima. Y de verdad Sí, en eso te demuestra que no estaban encima el hecho de que en verdad que es inaceptable de que una niñita en San Antonio la mande a Arica. Eso también te demuestra que cómo estaban funcionando. A ver, ¿dónde tenemos en Arica? Ya mandan a Arica. Y como que nadie dijera, oye, Sentido ¿no común. encontráis que mucho? ¿Habrá algo en tal? No sé, un último en Rancagua? Bueno, Eso es y como también que- los hospitales tienen la capacidad de convertir camas, o sea, o sea, no es lo idóneo, pero tú muchas veces tienes un paciente crítico que está ya de salida del momento más crítico y que puedes pasarle a una cama intermedia, no una cama básica, pero una cama Claro, pero eso tenéis que estar ahí. Hay que claro, tenéis que estar pero metido en pero el es que campo por de algo batalla. existe la UGCC y existe Sí. la DGERA, porque en el fondo, oye, tenemos una niña que sí necesita la cama crítica aquí y empieza a llamar, no sé, al Hospital Gustavo Fricke, Van Buren, o aquí a la Metro y dice, el lugar donde tenga el paciente que en 5 horas más lo vaya a sacar, Tenme el tiro ese eso es lo que reclamaba mucho el presidente del Colegio Médico de Luzona, que decía eso, que en el fondo faltaba alguien en terreno haciendo ese contacto, porque ese contacto es muy de detalle. y que incluso ni siquiera necesariamente en terreno, pero No, llamando, pero sí, pero llamando. pero obviamente significa que tenés que estar encima monitoreando ya al primer paciente que tú puedes Claro, tomar en un cama intermedio, me tenés que dejar en plaza abierta esa cama. Una de las críticas que teóricamente no habrían recorrido los Es que lo que pasa es que nuestra crítica política va precisamente a esa gestión. No va a que pueda fallecer una menor, que eso lamentablemente puede ocurrir. Y yo creo que eso es lo que trató de decir un poco la doctora. El tema es que aquí simplemente llegó un WhatsApp y se reenvió a otra persona, pero o sea, como que no sé si funciona de esa manera, pero no era eso que dice el doctor Lamarcino, que al final es estar llamando, avísame, y tiene los 4 teléfonos agarrados, y dice, ya compadre, el primero que me dice, lo mando para allá, pero quedarse tranquilo como, ¿dónde tenemos cama? En Arica, ya, amigo, y si hubieran dicho Punta Arenas, tal vez sería Punta Arenas, ¿me entendés? Y de hecho, o sea, hubo 48 horas prácticamente, o 36 y algo, de espera de traslado. Es decir, entre que se pidió la cama y que finalmente falleció. Claro, o sea, como no tenéis Dávila, tenéis Santa María. Entonces, en esas 36 horas, y de hecho, como le informaron la cama que estaba en Arica, estaban coordinando el vuelo. Si coordinar un vuelo aeromedicalizado es tremendo. muy difícil. Más difícil que pedirle una cama a la clínica Las Condes. Y es un área muy desregulada, porque de hecho hace poco hubo una noticia, no sé si se percataron, de una comuna del sur, no me acuerdo cuál era específicamente en este momento, donde se tenía que hacer un traslado, llegó el avión aeromedicalizado y se negó el avión aeromedicalizado a hacer el traslado. De hecho, es una de las razones por las cuales queríamos oficiar y lamentablemente no tuvimos comisión de salud este día aparte,
por otras sesiones que habían, pero es un área que hay que tener, que hay que regular adecuadamente. No puede ser que en un tema tan sensible como es traslado aeromedicalizado, tú tengas empresas que se mandan solas y que no están articuladas para cuando se les requiera. Si el director del hospital, Claudio Vicuña, tenía que estar llamando una a una a las empresas de traslado aeromedicalizado, porque si bien la UGCC es la responsable de asignar la cama, es el hospital el que está responsable de coordinar el traslado. Claro, pero el doctor, claro, a lo mejor puede llamar a una ambulancia, pero un avión, un helicóptero, o sea, Claro, eso. porque tú, lo bueno con el SAMU, y ahí también hay una deuda de la integración de las ambulancias público-privadas, es que tú llamas al SAMU y el SAMU se la arregla. Sí. Se la arregla y dice, bueno, yo tengo tal cantidad de ambulancias y tengo que coordinar Mira, esto. hay mucho en el tema de la salud que hay como que tienen como un funcionamiento, que hay como una cultura. O sea, lo que Sí. dices tú, la ambulancia, las urgencias. Normalmente también hay una persona que se conoce a todas las urgencias de Santiago. Y claro, cuando no tenéis cama en una clínica, se va a otra. Y pasa también con el Estado. O sea, eso existe. Entonces, para mí, cuando llegó esta cuestión, creo que lo conversaba en un pasillo esta semana. Esto no tiene por dónde. O sea, aquí hay una clara pensando negligencia. que hay escuchando gente que no necesariamente sabe y es especialista en el tema de salud. En este caso del traslado, era, en vez de haberlo llevado a Arica, ¿era factible haber llamado a una clínica y no haberla llevado a Arica y haberla trasladado a una clínica? Yo creo que sí, yo por lo menos me la juego en que sí, yo creo que era posible. Era mucho el tiempo para que de ventana, o sea, era mucho más fácil coordinar una ambulancia y te aseguro, es que no tengo ninguna duda, porque hay muchas clínicas mucho más cerca que Arica, donde se podría haber hecho, se podrían haber hecho todas estas ecuaciones que hizo el doctor. Yo creo que conociendo las redes y obviamente cómo se maneja, yo creo que y también en ese amplio margen de ventana se pudo haber hecho algo distinto. Se pudo haber movido la red. ¿Cómo? Hay que estar ahí también en el momento. Pero ahí, por eso el área de salud también es un tema tan sensible y donde yo siempre valoro la integración público-privada cuando es coordinada y cuando es transparente. El Ministerio de Salud tiene la capacidad de tomar el teléfono y decirle al subdirector médico, al director de una clínica, usted me tiene que hacer un cupo. Usted me tiene que hacer un cupo. Me tiene que haber una cama crítica. No, porque estamos... El problema es que seguimos hablando del sistema público y seguimos hablando del sistema privado. Separado. Nosotros tenemos que tener un sistema de salud, no que sea todo público ni todo privado, no, No, pero integrado. en nuestro sistema Es un sistema. Porque es un sistema de salud que se compone de prestadores públicos y privados y de aseguradores públicos y privados. Bueno, ahí podemos tener diferencias, pero tenemos que procesarlas para llegar a un mejor sistema de salud. Sí. Ahora, creo que la pandemia demostró un poco que se puede hacer. Se puede, si eso es lo más terrible, que en el fondo veníamos de un éxito tremendo, ¿cómo se llama? Con una estrés al sistema nunca antes visto en la historia, Sí. y que en el fondo esto produce un problema y no se atiende. Y esto, perdona, aquí vamos a tener una diferencia con mi querido doctor, pero esto pasa también un poco lo que le pasa a este gobierno, perdón que lo diga así, pero a este gobierno todo le pasa, todo es heredado, la seguridad es heredada. Es que ¿sabes cuál le pasa? Que es como que todo le pasa y resulta que a todos los gobiernos le pasan cosas. Sí. Y la gracia de un buen gobierno es que tú estás dispuesto, tú tienes la capacidad para poder jugar. Porque en todas las industrias, yo creo que hoy día, de lo que estamos hablando, hoy día está seguro que en los hospitales públicos, en las clínicas, están pasando miles de cosas y se gestionan. Y en todos los negocios pasa lo mismo, hay contingencias y se gestiona. Entonces, como un gobierno que recibe un país, en las condiciones en las que esté, no puede decir es que esto viene de antes, no, es que la seguridad viene de muchos años, no, es que el tema de la salud viene de mucho tiempo, no, te tocó a ti. Y tenés que sacarlo adelante, ¿no? Y eso también es para los gobiernos municipales. Y también para los gobiernos municipales. Es parte del o sea, pasa por los alcaldes. O sea, y los gobiernos municipales se la tienen que comer entera. Yo tengo el caso de un alcalde de una comuna mía que tiene una deuda de 2 alcaldes que tienen deudas previsionales tremendas. Y ahí están los pobres. En el caso de Cristina no puede recibir un peso en materia de educación. Por deuda, claro, mala gestión. Al igual en este proceso. O sea, perdón, deuda de salud. De salud. Bueno, por la hora, hoy ha sido realmente grata la conversación, creo que podríamos estar
hasta tarde acá, pero tenemos que respetar el tiempo de ustedes, sabemos que tienen harto trabajo. Es viernes, pero ustedes siguen trabajando, no tienen fin de semana, así que tienen que atender Así es, el territorio. sus territorios, y eso es muy, muy importante. De Sí. hecho, el domingo mismo vamos a estar en la Caleta del Tabo, en una festividad de San Pedro. Bonito. Bonito. Tomándote helado, voy a poner este helado. No, bueno, ha sido de verdad muy grato poder estar acá y aparte darle las gracias, no sé si abrimos si quieren hacer alguna consulta, hacernos llegar, y si no por la hora, les damos las gracias y esperamos, ojalá, tener otro encuentro en esta materia. Creo que el área salud es una de las áreas más sensibles de las personas, digamos, sí. Estando sano uno puede hacer muchas cosas, a veces, ¿no es cierto? Puede tener todos los recursos y la salud falla. Y una de las cosas que uno nota, sobre todo en la gente mayor en este país, que llegan a una edad, ¿cierto?, en donde gran parte de su pensión se gasta en remedio, y creo que el Estado está llegando tarde. Estamos llegando tarde como país. A lo mejor estamos generando, digo yo, a veces pobreza en los años más difíciles de nuestras vidas, y la salud sigue siendo el tema, digamos. Así, a mí por lo menos uno no puede permanecer indiferente a veces, que a propósito del mundo municipal, que los alcaldes buenamente tratan de darle espacio incluso a la gente de tercera edad. Uno ve barriendo gente de 80 años, barriendo una plaza, expuesto barriendo 7 de la mañana, barriendo una plaza, lo que significa exponerse a temas de salud grave por necesidades, y si no hay una buena prestación de salud a esa gente, es complejo. Así que creo que no les voy a cargar más la mano, digamos, pero tienen un peso tremendo, creo, sobre su espalda. Desde la Cámara, la gente no percibe la función trascendente que tienen ustedes en la Cámara de Diputados, digamos, de poder legislar y a veces oficiar y a veces presionar a las autoridades, digamos, dentro de sus atribuciones para que cumplan adecuadamente esta labor. Así que realmente les doy las gracias a los dos diputados de la Cámara, sino y que además tuvimos la suerte que es médico, ¿cierto? No, sabe mucho. Y que tiene una experiencia tremenda en el área. Y diputado Romero, un agrado tenerlos por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.